mucho gusto a todos y bienvenidos al curso de didáctica en la enseñanza de la estadística. Creo que ya tenemos suficientes estudiantes, tenemos 21 en clases, así que vamos a dar inicio a esta sesión y pues como siempre vamos a darle gracias a Dios primeramente por esta mañana y les voy a pedir que por favor puedan colocar sus cámaras para entonces poder tener una interacción más correspondida durante las 2 horas de clase. A ver si me encienden las cámaras, por favor, pero con sus rostros. Ok, Abel, gracias. Gracias, Yelena. Gracias, Félix Ovaldino. Ok, ahora sí es diferente, ya nos estamos viendo, nos estamos conociendo. Gracias, Marta. Gracias, Yaxanis. Como les dije, mi nombre es la profesora Sue Chacón y voy a trabajar con ustedes el curso de estadística, pero primeramente quiero darle gracias a Dios por esta mañana. Ahí sí que ahí muy respetuosamente puedan inclinar su rostro, respetando cada una de sus creencias. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de prepararnos, la oportunidad que nos das de vivir, de la salud que nos brindas. Ayúdanos en esta mañana, Señora, no solamente tener una clase más, sino a recibir de parte de ti cada uno de los conocimientos que necesitemos, tanto estudiantes como docentes. Dame la sabiduría, Señor, para llevar en estas 2 horas de la mejor manera este curso. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a compartirles pantalla y les voy a mostrar un video y después del video ustedes me van a dar una pequeña explicación de lo que entendieron del video, pero diciéndome primero su nombre, si ahorita están ejerciendo la carrera como tal o a qué se dedican en este momento. Una joven solía quejarse todo el tiempo acerca de su vida, de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. Se preguntaba cómo hacer para superar los problemas y no darse por vencida. Estaba cansada. Cuando parecía que había solucionado un problema, otro aparecía. Su padre era un chef y un día la llevó a su lugar de trabajo. Como constantemente oía las quejas de la chica, quiso darle un consejo de vida. Colocó 3 ollas en el fuego y buscó una zanahoria, un huevo y unos granos de café. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó en una la zanahoria, en otra colocó el huevo y en la última puso los granos de café. La joven esperaba impacientemente. Se preguntaba qué pensaba explicarle su padre. Al cabo de unos 10 minutos, el hombre apagó el fuego, sacó la zanahoria y el huevo y los colocó en un plato. También coló el café y lo puso en un recipiente junto al plato. Miró a su hija y le preguntó: «Querida, ¿qué ves aquí?» «Zanahoria, huevo y café», respondió su hija. Su padre le pidió que se acercara y tocara la zanahoria. Ella lo hizo y notó que estaba blanda. Luego le pidió que rompiera la cáscara del huevo. Ella lo hizo y notó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella lo probó y disfrutó de su rico aroma. Con calma su hija le preguntó: «Padre, ¿qué significa esto?». Él le explicó que las 3 cosas habían enfrentado la misma adversidad, el agua hirviendo, pero cada una había reaccionado de manera diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero luego de permanecer en el agua hirviendo se volvió débil y frágil, mientras que el huevo había llegado frágil. Su fina cáscara protegía su líquido interior, pero luego de estar en el agua hirviendo, su interior endureció. Por último, los granos de café habían reaccionado de una forma única. Luego de estar en el agua hirviendo, consiguieron cambiar al agua. «¿Cuál de ellos eres tú?», preguntó el padre a su hija. «Cuando la adversidad llega, ¿cómo reaccionas? ¿Acaso eres como la zanahoria, que parece fuerte, pero cuando llegan tiempos de adversidad te vuelves débil y pierdes tus fortalezas? ¿Eres como el huevo, que tiene un corazón noble, pero luego de todos los problemas te vuelves rígido y duro en tu interior? ¿O eres como el café? El café cambia al agua hirviendo, aquella que le causa dolor. Cuando el agua alcanza el punto de ebullición,
es cuando el café adquiere su mejor sabor. Así que sé como el café. Cuando las cosas se pongan mal, tú reaccionas de la mejor manera. ¿Y tú? ¿Cuál de los tres eres? Así, en el orden que ustedes escojan de voluntariado, pueden expresar qué entendieron de la reflexión, pero recuerden decirme su nombre, a qué se dedican, si ya están ejerciendo la carrera como tal, si están estudiándola y por qué entraron a este curso de didáctica de la enseñanza de la matemática. Los escucho, a ver, voluntarios. Profa, buenos días, buenos días. Mi nombre es Bueno, Waldino, profa. No alcancé a escuchar todo el curso porque tengo el problema con la señal. Estoy en el área de la comarca y para acá está lloviendo, así que tengo problemas con la cobertura porque estoy en un wifi de la escuela. Mi nombre es Waldino Teja. Me interesó este curso y tomando la misma rama de la especialidad para poder continuar compartiendo con los estudiantes. Yo primero terminando este curso voy a ver si tomo otra que va con la afinidad, pero ya en área, por ejemplo, como la maestría. Y sí ejerzo, pero no ejerzo la especialidad actualmente, ejerce un programa premedia multigrado en el área de difícil acceso. ok, ¿y qué entendió acerca del video de la reflexión? Profa, no lo pude escuchar, nada más Es escuchaba cierto, como cierto. huevo, zanahoria, como le dije, es que tengo problemas con la señal, profa, Ok, no, no ok, pude. Waldemar. Vamos a preguntarle a Jonathan Cubilla. ¿Qué entendió acerca del video? Profe, Suelen, ¿cómo está, profe? Bendiciones. Le voy a decir que soy docente de matemática, estoy ejerciendo la profesión en el Colegio de Las Lajas. Metí al curso porque en realidad el docente actual tiene que estar actualizado a la nueva innovación del mundo, ya que cada día el mundo va evolucionando y nosotros como docentes no nos podemos quedar atrás, profesora. Terminando el curso hay que seguir estudiando porque a veces uno lo ve como especie de puntaje, pero en realidad no, tenemos que seguir. En cuanto al video, podemos ser fuertes y a la vez blandos, como la zanahoria. También podemos ser blandos y fuertes a la vez como el huevo, profe, porque no siempre podemos actuar de una sola manera, va a depender de las circunstancias, profesora. Pero muy bonita la reflexión, ya que a veces el ser humano reacciona por impulso y tenemos que ser bien conscientes y darle agradecido por cada día. Muy bien, Jonathan. Buen día, profe, si me permite. Vale, Soy José García, ya graduándome en la licenciatura en matemática, estoy laborando, más no ejerciendo. Eh, y bueno, soy de acá de Barú, igual que el compañero Baldino, también a veces tengo un poco de problemas por la señal y eso, por el área, ¿no? Y más con las lluvias y eso que últimamente está, así que en caso tal, pues sería eso. Y en cuanto a la reflexión, pues sí, me pareció muy bonita y también estoy de acuerdo con el compañero Jonathan en que a veces pues intentamos afrontar las situaciones de la mejor manera, sin embargo no siempre nos es posible, ya que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido el huevo, la zanahoria y el café, hemos sido tres, y solamente la experiencia es lo que nos ha permitido reaccionar de la forma en que reaccionamos hoy día y siempre tenemos que estar anuentes pues al crecimiento para seguir avanzando y no afrontar las cosas de la misma manera, sino más bien tomar experiencia de ellas. Muchas gracias. muy bien, José. Chicas, no nos Buenos días, dejen otro varón. Ahorita buenos deben días, ir profesora. otras chicas, por favor. Buenos días, profesora Sojelen. Buenos días, Alberto. Mi nombre es Alberto Aparicio. Soy licenciado en matemática. No estoy ejerciendo. En cuanto al video, no importa las adversidades, es lo que nos quiere decir el video. No importa las adversidades, sino la manera en que afrontamos esas adversidades. Es la manera de ver, pues, de ver los problemas que tenemos. Así mismo es. A ver, ahora quiero participación de alguna dama. Buenos días, profesora. Mi nombre es Maite Tuti. No ejerzo, más estoy estudiando. Estoy en preparación todavía. En cuanto a la reflexión, pues, para mí es un ejemplo. Como tomé este curso, que es didáctica de la matemática, no va a ser fácil para mí, ni tampoco difícil. Cuando uno se lo esmera, uno puede, puede tener todo lo que uno quiere. Muchas gracias. Muy bien. Otra compañera, Yaxianis Miranda. Creo que te quiere hablar. Buenos días, sí. Buenos días, profesora, compañeros.
Bueno, mi nombre es Yaxianis Miranda, soy originaria de Puerto Armuelle. Ahorita mismo sí estoy laborando lo que es la licenciatura. Doy clases de matemática en Ustupu, en Cunayala, lejos, sí. Entonces, bueno, ¿por qué tomé el curso? Porque no solamente con la licenciatura nos basta, y era como decía muchos compañeros, nos tenemos que actualizar. Y entonces nosotros estamos iniciando, la mayoría estamos iniciando y queremos cambiar esa metodología de las clases, que no sea lo mismo que siempre suele darse, solamente fórmula, y ya que los niños solamente vean números, sino verlo desde otra perspectiva, que es lo que nos ayuda a la didáctica, a saber tener nuevas técnicas para enseñar a los muchachos y que puedan aprender mejor. Y con respecto al video, profesora, me gustó mucho, y también como decían los compañeros, también depende mucho en algunas circunstancias hemos sido ya sea zanahoria, huevo, pero lo que nos dice o nos incentiva el video es hacer como el café, que nosotros seamos ese cambio, que nosotros seamos los que transformemos las demás cosas. Y también yo siempre uso ejemplo lo de el vaso medio lleno, medio vacío, que debemos ver las cosas siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces, depende de nuestra actitud, cómo va a ser ese cambio también. Y ser perseverante, seguir adelante a todos los compañeros, y tratemos de que a pesar de que las dificultades nos lleven a ser como huevos, zanahoria, tratar de ser siempre como el café y cambiar nuestro entorno, pero para cosas positivas. Gracias, Yexiani. Saludos hasta Ustupu, Cunayala. Usted debe elaborar entonces con la teacher Gilenis. Ella labora, o sea, es el mismo colegio, pero ella está en Nele Cantule, que es para los niños de escuela, y yo di clase en la tarde, que también ahí está Nele Cantule, y el Instituto Cacique o lo de Viliguiña, que es en el que yo estoy, que es en la tarde. Pero sí, sí la conozco y sí, estamos en el mismo colegio. Ok, ok. Muy bien, traigo a colación esta reflexión, no solamente como parte de crecimiento de nuestra vida, sino porque la estadística tiene que ver mucho con esto. Hoy día vemos en las noticias, vemos a diario en nuestras aulas de clase, y vemos también en nuestro entorno a veces hasta familiar. Vemos personas con depresión, con ansiedad, estudiantes con bullying, y vemos solamente los números, tanto porcentaje de estudiantes fracasaron, tanto porcentaje de estudiantes aprobaron. En nuestro ejercer diario, siempre a final de trimestre se nos pide hasta un cuadro estadístico. Pero, ¿qué es la estadística más allá de los números? Es lo que yo quiero en esta mañana introducir con esta reflexión. Que nosotros podemos ser cambiantes, podemos ser variantes, y en unas ocasiones nosotros vamos a hacer esa zanahoria rígida con los estudiantes. Yo recuerdo mis inicios de labor por allá por el 2010, no vaya calculando mi edad, por favor. Y yo llegué con una mentalidad muy rígida a la comarca, en donde yo solamente iba dispuesta no a fracasar al estudiante, sino a que ellos fueran como licenciados en matemática en algún momento de su vida. Ese era mi pensamiento, o sea, dar clases para que ellos fueran licenciados en matemática. Iba con esa mentalidad rígida. Y ocurrió algo en la comarca con un estudiante que me llevó ese estudiante fue en mí esa agua tibia, que no me llevó a ser blanda en conocimientos, sino en esa parte humana que nosotros también debemos proyectar en un aula de clase, no solamente la parte del conocimiento, sino también esa empatía con el estudiante. Y hizo que yo también entonces fuera un poco blanda por ver la situación en la que el estudiante vivía, y lo que yo estaba exigiendo no iba acorde al entorno en donde yo estaba. No porque ellos no puedan, sino porque no están en las mismas comodidades o en los mismos, ¿cómo le digo? Las mismas oportunidades, perdón, que tiene un estudiante acá afuera, qué sé yo, en un área como David.
Y aún en el área de David, muchos estudiantes también carecen de muchas oportunidades que nosotros como docentes tenemos que hacer. El huevo dice que es blando, pero luego se pone duro. Que nosotros no es que nos vayamos a poner duros ante las situaciones que veamos o los problemas que tengamos con los estudiantes día con día, sino que podamos llevar un balance, y por eso el último elemento o el último alimento era el café. El café dice que toma su mejor punto cuando está en agua caliente, cuando vienen las adversidades. Creo que nosotros no solamente debemos ser ese café, sino también en todas las etapas de nuestra vida, ser tanto la zanahoria como el huevo como el café y dar siempre lo mejor de nosotros. Así que bienvenidos al curso de estadística. Voy a pasar lista directamente. Usted solamente me responde con un presente. Abel López, me dicen presente, por favor. Presente. Adriana Lisset López. Buenos días, profesor, presente. Alba Yolinet Rodríguez. Alba. Alberto Aparicio. Presente. Andrés Carpintero. Presente, profa. Celedonia Reyes. Presente, profa. Ok. Clavela Ellington. Buenos días, presente, profa. Daniel Enríquez. Buenos días, profesora. Presente. Deyanira Montero. Emilda Julián. Ernilda. Buenos días, profesora, presente. Félix Enrique González. Buen día, profesora, presente. Gabriela Acosta. Buenos días, profesora, presente. Irene Morales. Isaac Clara. Isabel Romero. Jonathan Cubilla. Jonathan. Presente, profe. José García. Presente, profe. José Sebastián Mela. Katia Cedeño. Kenia Acosta. Katia Cedeño, presente, profesora. Ok. Kenia Acosta. Magdalena Morales. Maite Tuti. Presente, profesora. Marta Aguilar. Presente, profesora. Miguel Rodríguez. Milagros del Carmen Murillo. Buen día, presente, profesora. Nadinet Giselle Mecha. Oriel Alonso. Buen día, presente, profesor. Oniel, perdón. Ovaldino Buenos Tera. días, presente, profesora. Rubén Buenos días, Ábrego. presente, profesora. Shirley Presente, Martínez. profe. Silvia Palacio. Steven Pastor. Presente, profesora. Víctor Ábrego. Yamilet Lorenzo. Yaxianis Miranda. Presente, profesora. Jason Ábrego. Buenos días, presente, profesora. Jessica Molina. Heinz. Presente, profesora, buenos días. Yuslibet Marlenis Mitre. Buenos días, profesora, presente. ¿Ya tienen la plataforma lista? Los que pudieron entrar. Sí, profesora. Voy a enviarle a la licenciada inmediatamente. Profa, buenos días. En caso dado, profa, que me desconecto del grupo, pues porque me quedé sin señal. Estaba conectado con el Starlink de un compañero, se descargó, recurrí a otro medio para ver si demora. Entonces, hasta donde llego, profa, porque a la plataforma tampoco puedo ingresar ahorita. Ok, bien, en la plataforma los que ya lograron entrar, ya la licenciada está tratando de solucionarles. Los que lograron entrar a la plataforma, ahí podemos observar en la descripción del curso una pequeña reseña de lo que trata el curso de didáctica. Dice que ya pueden ingresar esos estudiantes que me mandaron los nombres. Revisen, por favor. Bien, van a encontrar una pequeña reseña de lo que trata el curso a desarrollar. El curso es Enseñanza de la Estadística y está fundamentado en el desarrollo de la teoría sobre el significado e importancia de la estadística como herramienta en la presentación de investigaciones mediante distribuciones de frecuencias, tablas y gráficas. Al finalizar el curso, los alumnos deberán poner en práctica lo aprendido. Es ese parte de los objetivos que se busca en esta carrera, en este curso de didáctica de la enseñanza de la estadística, como muchos mencionaron también al inicio de la clase, llevar más allá de los datos, de los números, sino hacer llevadera la materia que los estudiantes puedan comprender, ya que se ha podido notar que durante nuestra ejerción como docente, esta rama de la matemática prácticamente a veces no se toma, y cuando hacemos nuestra planificación trimestral, anual,
casi siempre colocábamos estadística en el tercer trimestre y eran temas que prácticamente no se daban. Y vamos a conocer la importancia también de nosotros dar estadística en nuestros cursos diariamente. Van a encontrar mi perfil como docente. Allí les hago un pequeño saludo y una pequeña bienvenida a este curso. También van a encontrar mis datos personales, mi correo y mi número de teléfono. En este número de teléfono usted puede escribir siempre y cuando respetando, ¿verdad?, una hora prudente. Ya si es un caso que sale de nuestras manos, usted puede escribir a cualquier hora. Yo le voy a responder en el momento en que yo esté disponible. Así que no tengo ningún inconveniente que usted me escriba. Cualquier duda, cualquier inconveniente, usted pueda siempre acercarse a través de mi teléfono o del correo y yo allí le estaré respondiendo, no inmediatamente, si en el momento puedo lo haré y si no, pues más adelante en el transcurrir del día yo podré responderle. Los horarios de clase que nosotros vamos a tener son las fechas 12, 19, 26 y 2 de agosto. 12, que es la fecha inicial, que es el día de hoy. El 19 va a ser nuestra clase asincrónica, donde ustedes van a trabajar únicamente en la plataforma. El 26 nos volvemos a ver de manera virtual y el 2 de agosto ustedes trabajan solos con la plataforma. Nuestras clases son los días domingo en un horario de 8 a 10 de la mañana. Las clases son virtuales a través del link que ustedes ya tienen en el grupo, 12 y 26, y a distancia el 19 y el 2 de agosto. Nadie tuvo problema al ingresar, me imagino, a la plataforma, aquí a la clase, perdón. Los objetivos generales son describir la estadística, su historia y recursos didácticos para la enseñanza de la misma, para aplicarlo correctamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy nosotros vamos a ver lo que es parte de la historia, sus inicios y la importancia que tiene la estadística para nuestras clases diariamente. Dentro de sus objetivos específicos, el curso demuestra identificar el concepto de estadística y los tipos de estadística, conocer la historia de la estadística, explorar diversas estrategias didácticas como recursos manipulativos, lúdicos, herramientas tecnológicas y conexiones de la estadística con otras asignaturas para aplicarlas correctamente. Creo que este es el objetivo que cada uno de nosotros desea desarrollar, tanto ustedes como estudiantes desean aprender esas nuevas estrategias y como docente deseo aplicar para con ustedes. Diseñar una propuesta didáctica para el desarrollo de una clase de estadística que involucre uno de los recursos didácticos propuestos. Este objetivo está relacionado con el proyecto final que ustedes van a presentarme en la plataforma, no va a ser en la clase que tenemos de manera sincrónica, sino en la que ustedes hacen de manera asincrónica en la plataforma el día 26. Ese es parte de su proyecto. Presentar esa estrategia didáctica para la resolución de este curso en un aula de clases. Van a encontrar también el módulo, ahí tienen el módulo de todo el curso completo, la planificación, bueno, no sé si a ustedes les sale esa parte allí, a mí así, donde está la planificación con todas las asignaciones que yo voy a tratar con ustedes. El día de hoy tenemos como tema número 1 la estadística, su historia, la definición, la clasificación de la estadística y aplicaciones de la estadística en la vida cotidiana y en la educación. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar en esta clase y tenemos 3 asignaciones para el día de hoy. El método de evaluación que nosotros vamos a trabajar es de la siguiente manera. Nosotros tenemos asignaciones en clase, asignaciones a distancia, tenemos la participación en clase con aunada con la asistencia y por último un proyecto final. Toda esa sumatoria hace el 100% de su evaluación. Aquí quiero reiterarles que en la parte de la asistencia es obligatorio que usted esté en las 2 clases de manera sincrónica. Es decir, estas son obligatorias que usted debe estar para poder ser evaluado en la asignatura.
De lo contrario, pues usted no va a poder reprobar, no va a poder aprobar, perdón, el curso de enseñanza de la estadística. Esos son requisitos de parte de la administración y se deben cumplir. De 8 a 10 de la mañana, nada más son 2 horas allí que ustedes van a estar conectados conmigo. Gran parte del trabajo que van a realizar lo van a hacer ustedes con la plataforma, pero sí deben estar conectados. Yo voy a tomar asistencia siempre al inicio de la clase y al final de la clase, porque esta clase representa 2 días de asistencia. Entonces, el primer llamado que les haré siempre va a ser para el primer día de clase y el segundo llamado que hago al final o en medio de la clase, yo voy a estar pasando asistencia nuevamente y si usted no está, pues usted pierde ese porcentaje que equivale al 2.5% de su evaluación. Sumados al final son el 10% de asistencia y de participación que usted tendrá en la clase. Las asignaciones para la clase son 6 asignaciones de 5% cada una, eso equivale a un 30% de su nota. También vamos a tener asignaciones a distancia, que son 5 asignaciones, eso representa un 25%, y por último, entonces, nuestro proyecto final para hacer el total del 100%. En la semana 1, nuestros indicadores de logro son reconocer el origen histórico de la estadística, definir correctamente el concepto de estadística y la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Son nuestros indicadores de logro para esta sesión y quiero pues iniciar entonces con una presentación que preparé para entonces desarrollar el curso como tal. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta? Dice Ubaldino que si las asignaciones del día de hoy en clase solo se pueden presentar en el momento de la clase. Imagino que lo pregunta por la falta de conectividad que él tiene. En el caso suyo, podemos tomar en consideración el hecho de que no cuenta con una señal pues óptima para estar 100% en la clase y estar a tiempo en las asignaciones. Así que igual dentro de la plataforma ustedes van a encontrar que las asignaciones tienen un periodo de entrega y allí es extendible. Así es que no hay ningún problema. Ubaldino las puede entregar posterior a la clase. El resto sí debe cumplir con la entrega en el momento en que se les está asignando, porque se les va a dar un tiempo para entregar. ¿Alguna otra pregunta hasta ahorita? Como les dije al inicio y ustedes conocen, el curso se llama Enseñanza de la Estadística. Y hoy el objetivo es conocer la historia, la definición y los tipos de estadística que nosotros observamos o conocemos o que el módulo les presenta para este curso. Dice aquí, estadística, historia, definición y tipos del recuento primitivo a la ciencia moderna. Un viaje a través de los datos y el conocimiento humano. Desde los inicios, nosotros podemos tener hallazgos de que se trabajó la estadística. De hecho, la estadística nace de la necesidad de organizar, recopilar información de lo que poseían en ese momento. La palabra estadística procede, dice, del vocablo Estado, pues era función del gobierno establecer registros de población, nacimiento, difunciones, impuestos y cosechas. Y vemos aquí en pantalla 3 civilizaciones donde se practicaba la estadística. Cerdeña dice que se podían o se pudo registrar monumentos prehistóricos con grabados en basalto que servían para llevar la cuenta de ganado y la caza. En Babilonia, en los años 3000 antes de Cristo, entonces veíamos tablillas de arcillas para recopilar datos sobre producción agrícola y trueques. Y en Egipto vemos los censos continuos de población y renta bajo el faraón. Tenían a la diosa Safkit de los libros y las cuentas. La estadística en las grandes civilizaciones. También se ven registros en la Biblia. Dice que en el libro de Números, Moisés realizó un censo de las tribus israelitas tras salir
de Egipto. Y vemos allí un pequeño extracto de ese verso y dice, haz un censo general de toda la asamblea de los hijos de Israel por familias y por linajes. En China, los censos chinos ordenados por el emperador Tao, y en Roma se erigió la figura del censor, encargado de controlar el número de habitantes y su distribución territorial. Vemos entonces que la estadística no es un tema nuevo, no es algo que nosotros estamos conociendo ahora o que se ha descubierto ahora, sino que vemos que desde las civilizaciones antiguas podemos observar que se hacía este tipo de recopilaciones de datos, y cada vez que nosotros veamos recopilación de datos, organización de datos, entonces estamos hablando de estadística como tal. Aquí vemos también, y voy rápido porque lo que quiero es que desarrollemos las actividades. Vemos aquí una línea de tiempo en donde podemos ver cómo iba evolucionando la estadística como tal. En el siglo XIX y en el siglo XX, entonces vemos lo que es la estadística moderna, que es lo que nosotros más o menos manejamos. Aquí vemos que Galton en 1822-1911 y Pearson, considerados los padres de la estadística moderna, impulsaron el paso de la estadística deductiva a la inductiva. Fisher desarrolló los fundamentos de la estadística actual y los métodos de inferencia. Su obra, Métodos estadísticos para investigaciones, establece la metodología estadística tal como hoy la conocemos. Y a mediados del siglo XX, entonces vemos lo que es la aparición de los ordenadores. Desplaza el foco hacia técnicas de computación intensiva aplicadas a grandes masas de datos. Nacen la econometría y la investigación operativa. Vemos aquí otra línea de tiempo de cómo fue la evolución de la estadística, y llegamos entonces al primer objetivo específico de nuestra clase del día de hoy, la definición de estadística como tal. Dice que la estadística, la palabra estadística procede del latín statisticum, que significa consejo de Estado, y del italiano statista, hombre de Estado o político. No fue hasta el siglo XIX cuando el término vino a designar la colección y clasificación de datos. Y aquí quiero hacer una pausa. Cuando nosotros estamos trabajando o construyendo el término estadística, nos remontamos a sus inicios. Viene de la recolección de información de datos. Y en este caso la definen como la estadística como una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar a la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares. Todo lo que nos permita a nosotros tomar decisiones para llegar a un objetivo a través de la recolección de datos o de información, esto es lo que nosotros llamamos en sí estadística. Pero les quiero hacer una pregunta, ya que estamos definiendo el término estadística. ¿Qué pasaría si la estadística no existiera? Y ahí quiero escucharlos a ustedes. Una pequeña participación. ¿Qué pasaría si la estadística no existiera? A ver, los escucho. Imaginémonos un mundo sin... Buen día, profesora. Lo primero es que no sabríamos cuánto habitante tendría un país, no podríamos tener una idea de cómo está la economía, las enfermedades, no se podrían decir su comportamiento en determinado tiempo, cosas así. Y, por ejemplo, también la cantidad de personas por edad, son cosas en donde podemos ver el uso de la estadística. Bien, muy bien. Buenos días, profesora. Yo diría que no había orden, porque como que la estadística trae orden a todos, pues, porque si no hubiera estadística no hubiera orden. Eso es lo que yo iba a decir, profe. Eso es lo que iba a decir. Si en la estadística hubiéramos estado desordenados, pues. A través de la estadística manifiesta una organización adecuadamente, ya sea de población, de tipos de enfermedades, personas jóvenes versus personas adultas,
en diferentes temas, pues. Gracias a la estadística, llevamos una organización eficaz. Alguien más. Oye, ¿qué pasa con las chicas en este grupo? Aquí solamente hablan los varones. La verdad, más no me dejen mal. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo sería un mundo sin la estadística? Un mundo ciego, profesora. No veríamos las cosas como son, porque eso también nos sirve para que nosotros estemos anuentes de lo que pasa a nuestro alrededor, lo que son también, bueno, decían los compañeros, y sí, lo que es la población. También, por ejemplo, cómo está el mundo, porque para todo tenemos estadística. Los jóvenes, como ustedes decían antes, lo del bullying, por ejemplo, de pronto las personas, los suicidios, o sea, para todo necesitamos la estadística. Entonces sería como una venda para nosotros no tener esos datos de cosas muy importantes y relevantes. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra dama? Profe, yo considero que gracias a la estadística, bueno, aparte de lo que dicen los compañeros, dan orden y demás, que las estadísticas influyen mucho en nuestros sistemas de contabilizar. O sea, gracias a eso, pues podemos saber los datos que bien mencionaron los compañeros, pero ellos como, o sea, siento que la estadística es como un sistema de conteo mucho más a gran escala, que nos permite conocer los datos y poder como diseccionar entre etapas o entre características a todo este número de datos, pues, principalmente personas. Ok. Entonces, me quedo con la participación de ustedes. Si la estadística es tan importante y un mundo sin estadística sería un caos. Entonces, y aquí nos arropamos todos. ¿Por qué como docentes de matemática muchas veces, un 90%, omitimos la enseñanza de la estadística en nuestras aulas? ¿Cuántos de nosotros que fuimos estudiantes recordamos que nos dieron un trimestre de estadística o nos dieron una clase de estadística como tal que nosotros recordemos? A ver, quiero escucharlos. Si eso es tan importante y un mundo sin estadística sería un caos, entonces, ¿por qué razón nosotros como docentes, conociendo la importancia de la enseñanza de la estadística, no lo hacemos? Y si lo hacemos, no lo hacemos de la mejor manera, como es el caso del curso Didáctica de la Enseñanza de la Estadística. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Quiero escucharlos allí, algunos que ya ejercen y otros que están por ejercer, pero que también desean opinar. Recuerden que la participación en clases está siendo evaluada. Profe, buenos días ante todo. Basado en lo que usted está preguntando, le digo lo siguiente. Lo que sucede es lo siguiente. Basado en el plan de estudios, muchas veces en secundaria, lo que se da es medida de tendencia central, moda, valor promedio, o sea, digamos estadística básica, muy básica. En física, cuarto año, también se da un poquito más, donde se saca el valor porcentual, medida el error relativo y cosas así. Pero realmente una estadística práctica basada en las simulaciones porque la estadística, como usted y los compañeros lo dijeron hace un momento, es una recopilación de datos. Y según esos datos, los países lo usan como política de Estado para desarrollarse, basado en las necesidades que tiene la sociedad. Lo que necesita la sociedad, necesitamos partir de algo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que sí se da, pero muy, muy básico. No se da como realmente quisiéramos de repente, podría ser. Por lo menos a nivel secundario. La pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Porque en el plan de estudio, el problema está en el plan de estudio, profesora. En algunos colegios uno se basa realmente en el plan de estudio. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Steven desea decir algo? No, profe, porque no estoy haciendo y apenas estoy estudiando. Pero No estás sé. estudiándolo y ya sabes que la Me estadística pregunta, es importante. sí, ¿Por qué razón crees que no tomamos esa
esa premisa de que es importante y por qué no entonces la llevamos a la práctica. ¿Por qué crees tú como estudiante que no se da? ¿Por qué no se da? Porque no le toman mucha importancia a eso, profe. Porque solamente lo que quiere enseñar un educador, yo veo de mi forma, es que lo que viene siempre. Y entonces la estadística como que lo dejan de último. Y entonces al dejarlo de último ya pasan las materias, y cuando vean que ya le toca, solamente dan por encimita y ya lo dejan hasta ahí. Como que no le toman mucha importancia a la estadística, profe. ¿Algún otro estudiante? Jonathan Cubilla. A ver, Jonathan. Silvia, me das un espacio que Jonathan levantó la mano. El micrófono lo tienes silenciado, Jonathan. Profe, yo creo que es cuestión de tiempo, profesora, porque en realidad todos los temas de matemáticas son muy importantes. Entonces, cuando uno está dando clase, en realidad se pierde mucha clase, profe, que si el aniversario. Entonces, nosotros como docentes buscamos los temas supuestamente de lo más importante de lo más importante. Pero en realidad la estadística es una de las ramas matemáticas que yo creo que ya fue separada, profe. Ya hay hasta hay licenciatura en estadística, porque en realidad esa estadística es muy importante en la toma de decisiones, ya sea para cualquier cosa. Casualmente hay unos datos estadísticos que para la región de Azuero, Herrera, los salones están prácticamente vacíos porque la gente está migrando. Entonces son datos alarmantes que Meduca tiene que tomar mucha atención, porque en realidad van a haber profesores, pero no van a haber estudiantes. Entonces creo que es más cuestión de tiempo, profe, pero en realidad la estadística es una rama muy bonita si la llegáramos a asociar para los nuevos estudiantes con la programación, o mostráramos unos datos muy importantes. Yo siento que es el tiempo, profe. Así como, profe, usted cuando se graduó del Félix, usted vino con una buena base de derivada, cálculo. No se te escucha, Jonathan. Donde estabas en antes se te entendía más. Ahora se te escucha entrecortado. La señal, creo, profe. Sí, pero donde él estaba en antes sentado, se le entendía más. Profe, yo igual a veces voy a tener complicaciones con la señal, como estoy en área de difícil acceso. Ok, Jason. Bien, lo que mencionaba Jonathan es cierto. Muchas veces el tiempo no nos da, pero como especialistas en matemática, tanto estudiantes como los que ya estemos ejerciendo, conocemos la importancia de esta rama. Mencionaba un compañero que nosotros solo dábamos medidas de tendencia central, y es cierto, a veces solo llegamos a ese punto de las medidas de tendencia central, pero hagamos que esos tres conceptos de medida de tendencia central no sean solamente, les doy los datos, esta es la fórmula y ustedes calculen. Podamos estipular proyectos con los estudiantes donde ellos tengan que recolectar esa información como tal y entonces aplicar la fórmula, el concepto, y no solamente entregarlo, sino también que lo puedan llevar a una exposición donde ellos puedan, a través de la información que recopilaron, tomar decisiones, porque el objetivo de la estadística es eso, recolectar información para la toma de decisiones o para el análisis de una situación que se esté dando en un momento dado. No solamente es recolectar información. Más adelante vamos a ver los tipos de estadística, que son dos, la descriptiva y la inferencial, para que ustedes puedan observar la diferencia que existe en cada una de ellas. Una toma los datos y brinda la información, y otra, entonces toma una muestra y en base a esa muestra estipula lo que pueda suceder a futuro en una población en general. Entonces vemos que tanto la definición de estadística como lo que nosotros hacemos diariamente tiene mucha relación y es de mucha importancia. No podemos solamente quedarnos con el concepto como tal o porque el programa lo dice así. Es cierto, el programa está basado en áreas que nosotros debemos cubrir y dentro de esas áreas también está estadística. Nosotros, lo digo por mi experiencia, nos enfocamos muchas veces, sí, Jonathan, nos enfocamos muchas veces en el área de aritmética, los que están en premedia, álgebra, cálculo y listo. Pero no podemos dejar a un lado la enseñanza de la estadística, porque es una de las ramas de la matemática que lleva a los estudiantes a pensar, a analizar datos,
No solamente quedarnos con los números fríos o la parte abstracta, sino llevarlos a analizar para entonces tomar una decisión o para hacer una conclusión de lo que ellos han trabajado. Gracias por sus participaciones. Aquí vemos, a ver, ¿alguien iba a decir algo? Profesora, lo que yo he visto muchas veces que por qué no se da la estadística en los colegios es que los profesores se basan más en lo que los estudiantes van a necesitar a futuro como herramienta. Por lo menos cuando se llega a la universidad, hay ciertas carreras que la matemática solo va a ser lo básico. Entonces, eso es lo que yo he notado, que los profesores como que se basan más en qué es lo que más va a utilizar el estudiante a futuro y se enfocan entonces en eso y en el plan de estudio que le da Meduca, sacan los temas más importantes para los docentes, pues. Se les da esos temas para que los estudiantes se preparen y puedan defenderse cuando ellos llegan a la universidad. Eso es lo que yo he visto que hacen y dejan de un lado la estadística sin pensar, ¿verdad?, que la estadística es muy importante, porque sin estadística no habría control de absolutamente nada, se perdería el control de todo. Correcto. Y en base a esa misma premisa, Alberto, es la preocupación de que ustedes comprendan ahorita mismo la importancia de esa enseñanza. No solamente es cubrir el programa de Meduca, no solamente es que los chicos aprendan un concepto, sino que no sabemos cuál de ellos vaya a necesitar esa información o vaya a necesitar desarrollarse en esa área, y nosotros, me incluyo, muchas veces la obviamos porque tenemos que cubrir tanto el material de álgebra como el material de cálculo y decimos, esto lo van a necesitar más, pero no podemos olvidarnos de la estadística. Profe, si me permite aportar algo a lo que dijo el compañero Alberto. Okay, es José. totalmente cierto, y no solamente pasa con estadística, sino también con geometría. En mi caso personal pasó, yo no vi geometría absolutamente nada, sino hasta que llegué a la universidad. Allí pues entendí ya puramente lo que era la geometría, todas sus importancias y todo lo demás. Y lo mismo pasa con la estadística, o sea, siento que es más como un problema de aplicación en el instante, porque o sea, en lo que se centra es el álgebra y en la parte de cálculo, precálculo en este caso, en el colegio, porque es lo que voy a necesitar para el siguiente año y ese para el siguiente año y para el siguiente año. Y es como en lo único en lo que se van a basar todas las carreras universitarias cuando uno ingresa, en ver solamente matemática básica o leve precálculo y no estadística. Entonces, pues eso va como más orientado a las ramas meramente científicas que intentan pues dar como una base para todas las demás áreas de conocimiento cuando uno llega a la universidad, que pues centrarse en una sola como la estadística, que solamente se verá más en áreas científicas como matemáticas puras o de pronto proyecciones sé que en medicina se da y también en cosas de farmacia, enfermería y demás, pero solamente en esas áreas, no en todas las demás áreas. Entonces pienso que por eso siempre se centra más a lo que es el álgebra y el cálculo. Y se termina pues obviando lo que es geometría y en este caso estadística también. Ok, gracias, José. Entonces continuamos con otro de los objetivos de nuestra clase el día de hoy, es conocer las clases de estadística que nosotros nos encontramos a diario. Existen dos clases de estadística. Está la de estadística descriptiva o deductiva y la estadística inferencial o inductiva. Dice que la estadística descriptiva es el resumen numérico o gráfico de un conjunto de datos. Se restringe a describir los datos analizados sin generalizar hacia la población. Análisis exploratorio de datos y presentación de resultados. Esto es lo que es la estadística descriptiva. En otras palabras, es aquella estadística que toma toda la información de una población y presenta sus datos a través de gráficos. Pero la estadística inferencial, entonces, es aquella que toma una pequeña muestra de la población y en base a los resultados, entonces generaliza. Dice aquí la diapositiva que la estadística inferencial o inductiva permite realizar conclusiones
o inferencias basándose en los datos de una muestra hacia la población o universo. Toma de muestra, estimación de parámetros, contraste de hipótesis, diseño experimental, inferencia bayesiana, métodos no paramétricos. Esta es la estadística que más nosotros mencionamos cuando les hice la pregunta, ¿qué pasaría si la estadística no existe? Es la estadística inferencial, aquella que toma una pequeña muestra. Imagínense nosotros estar haciendo un estudio de cuántos casos existen de tal cosa y tener que hacerle los análisis a toda la población sería un caos. De hecho, por eso nace esta estadística inductiva, la que a través de una pequeña muestra nos lleva a nosotros a tomar decisiones o a señalar conclusiones en base a este pequeño muestreo que se le hizo en los diferentes análisis. Entonces, en base a estos dos conceptos, quisiera que ustedes me dieran ejemplos de estadística descriptiva y estadística inferencial. A ver, Alberto Aparicio, dígame un ejemplo de estadística descriptiva en el ejercer como docente de matemáticas. Sí, profesora. ¿La pregunta, por favor? Un ejemplo de estadística descriptiva, es decir, donde tomamos todos los datos para entonces hacerle el análisis. Estadística descriptiva. En nuestro ejercer como docentes de matemáticas, donde nosotros vemos comúnmente esa estadística descriptiva. Lo hacemos todos los trimestres para darle una pista. En la nota, los promedios. En nuestros cuadros de porcentaje, muy bien. Allí nosotros estamos tomando todos nuestros estudiantes por niveles y estamos dando una información de cuántos aprobaron, de cuántos reprobaron, cuántos están fracasados a la fecha, cuántos estuvieron sin calificación. Entonces quedamos en que existen dos clases de estadística en que el curso presenta, que el módulo presenta, y que tenemos la estadística descriptiva, como el ejemplo de las notas, vemos todos los estudiantes y entonces hacemos el análisis. Y la estadística inferencial, entonces, es donde se toma una pequeña muestra de la población y en base a eso, entonces, se llega a una conclusión o a una toma de decisiones. Aquí vemos, entonces, un cuadro donde se ven las diferencias entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Dice que la estadística descriptiva resume datos, no generaliza, hace un análisis exploratorio y una presentación de resultados, pero trabaja solo con la muestra totalizada. En cambio, la estadística inferencial entonces extrae conclusiones, generaliza a la población, estimación de parámetros, contraste de hipótesis, diseño experimental, inferencia bayesiana y el resumen de la clase. Entonces tenemos que la historia de la estadística, desde registros prehistóricos en Cerdeña hasta los ordenadores que nosotros tenemos del siglo XX, vemos lo que es la estadística como tal. Y la seguiremos viendo porque es, como ustedes mismos mencionaron, todo está a base de estadística. Sería un caos no manejar estadística en la actualidad. Recordando entonces que la definición de estadística es la ciencia de recolección, análisis e interpretación de datos para la toma de decisiones, y que los dos tipos de estadísticas que nosotros vamos a estudiar en este curso son la descriptiva y la inferencial. La descriptiva es aquella que resume, presenta datos sin generalizar más allá de la muestra analizada, pero la inferencial o inductiva entonces sí lo hace. Toma una muestra y hace las conclusiones en base a esa muestra. Terminada nuestra presentación, entonces vamos a lo que son las asignaciones que ustedes tienen para el día de hoy. En la plataforma van a encontrar dos asignaciones de clase. ¿Las pueden observar? Sí, profesora. El SQA, profe. Ajá, el SQA y también un diario de doble entrada. Esas dos asignaciones, son 3 en total, pero estoy teniendo problemas con la señal. Eso es lo que iba a decir, profe. Observé dos asignaciones. Sí, son 3. Mientras, quiero que vayan haciendo el SQA y el diario de doble entrada.
Eso lo pueden hacer ustedes con IA, como ustedes gusten, pero dándole un buen prompt a esa IA donde ustedes le digan realmente lo que ustedes saben, lo que ustedes aprendieron, lo que quisieran saber, y que la redacción entonces se las haga la IA como tal, para que puedan entregar inmediatamente. Y lo mismo con el diario de doble entrada. O sea, por mí no hay ningún inconveniente en que ustedes trabajen la inteligencia artificial, porque todos trabajamos la inteligencia artificial, pero que sí ustedes sean los que le den el prompt y las conclusiones o la formulación que salga de ustedes. Pero la redacción como tal y el cuadro como tal, no tengo ningún inconveniente en que lo llene una inteligencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, Sí, profe. ahí en la plataforma dice que las asignaciones ya pasó el tiempo de entrega, profesora. ¿Hay algún problemita con eso? Ok, yo se las modifico, no hay problema. Lo que tengo yo problema con el internet. Ok, mientras ustedes lo hacen, yo les modifico ahí la hora de entrega. Y ahora sí volvió el wifi, así que no voy a tener problema. Entonces la tercera actividad usted lo va a subir ahora, profe. Y yo lo subo ahorita mismo se lo subo. Es más que todo consiste para que lo vayan también haciendo en que ustedes me digan a mí 10 casos en donde, ¿qué pasaría si no existiera la estadística? Lo mismo que trabajamos al inicio de la clase, eso también lo van a hacer. Son 3 asignaciones, cada una en un Word distinto. Háganlo en Word, por favor, aunque la plataforma está restringida para PDF. Háganlo en PDF, no hay problema. Deben subirlo en PDF, los 3 archivos, cada uno en la sección que se les está solicitando. Ya les voy a modificar allí la hora de entrega. Profesora, en la primera actividad aparece como un video en YouTube. Eso yo no puedo ingresar. Es más que todo como una explicación de cómo hacer la actividad, pero con lo que se explicó en la clase lo puedes hacer. ¿Qué sabes acerca del tema que nosotros tratamos? ¿Qué quisieras saber del tema que nosotros tratamos? ¿Y qué aprendiste del tema que nosotros tratamos? De eso se trata la técnica SQA. Así que en base a eso lo puede llenar sin siquiera ver el video. Ya la primera tarea fue modificada para poder entregar. Y ya la tercera asignación también está en la plataforma para que puedan hacer entrega de las 3. Tienen alrededor de 20 minutos para hacer las asignaciones. Profe, disculpe, el SQA, ahí tiene un video previo, pero cuando lo abren en YouTube no sale, dice que no está disponible. No es necesario verlo. No necesariamente necesita verlo para poder realizar la actividad. Con la información que nosotros hemos dado, o sea, la explicación y todo lo que hemos hablado de ambas partes, tanto ustedes como mi persona, ustedes pueden llenar el SQA. O sea, qué aprendieron, qué saben, qué quieren saber acerca del tema dado. Y como les mencioné, pueden hacerlo con inteligencia artificial. Pero ustedes dándole las instrucciones y el prompt correcto de qué ustedes saben y qué quieren saber y qué aprendieron. Y lo mismo con el diario de doble entrada y lo mismo con la asignación de los casos o situaciones que ocurrirían si la estadística no existiera. A las 9:50, entonces vamos a hacer una pequeña dinámica con esa última asignación de los 10 casos o situaciones de qué pasaría si la estadística no existiera. Ahora, relacionando lo que nosotros llegamos a la conclusión al inicio de la clase versus lo que la IA nos está mostrando, para ver cuáles son esas situaciones que pasarían si la estadística no existiera. Así que a las 9:50 entonces empezamos nuevamente. Una consulta. El trabajo que tenemos que hacer ahorita es por el tercero, ¿verdad? Porque lo que pasa es que tengo estoy un poco perdido. ¿Tiene un poco de? Sí, si me logra Buenos días, escuchar. profesor. Lo que pasa es que acabé de entrar a la reunión, entonces alcancé a escuchar sobre el trabajo que se tiene que hacer. Bueno, ya ando un poco perdido, no sé si es el tercer trabajo a lo que alcancé a escuchar, o son los tres trabajos que están ahí en la plataforma. Los 3 trabajos los puedes hacer y pues luego al privado me escribe la excusa de por qué está entrando a esta hora.
Los 3 trabajos los tienes que hacer, los puedes hacer con inteligencia artificial, así que sí te va a dar el tiempo para entregarlos. Y el último trabajo, que es el tercero, ese trabajo lo vamos a discutir entre todos. A algunos les voy a preguntar, a otros no. Así que no sé si te corresponde a ti la pregunta. Pero sí son los 3 los que tienes que subir en esta hora. Pero como le mencioné, puede hacerlo con inteligencia, así que creo que rápidamente lo puede lograr. Bien, tengo las 9:50. López Abel. A ver, dígame una situación en la cual, ¿qué pasaría si no existiera la estadística? Solo una de las que usted pudo investigar. López, Buenos días, profe. si me conecta la Eh, cámara, por favor. Pareció medicina a ciegas y medicamentos peligrosos, ya que la aprobación de un nuevo fármaco requiere ensayos clínicos, estadísticas basadas en la estadística inferencial para demostrar que el medicamento es eficaz y que sus efectos secundarios no son fruto del azar. Sin ella, los laboratorios lanzarían medicinas al mercado basándose en una simple intuición o el que se conoce a mí me funcionó, provocando envenenamiento, etc. Correcto. Los medicamentos son probados para que entonces nosotros podamos consumirlos. Si la estadística no existiera, imagínense nosotros tomando medicamentos por mera intuición de alguien y no por datos reales que demuestren que sí son funcionales para la salud. Adriana López. Adriana. Sí, profe, aún estoy en el diario de doble estrada, todavía no he pasado allá, profe. Andy Jiménez. Buen día, profesora. La cámara, Andy, por favor. Sí, ya va. Bueno, uno de los ejemplos serían en los servicios públicos, los gobiernos, no sabría cuántos libros, textos imprimir, las vacunas, cuántas vacunas hay que comprar. Al desconocer el tamaño exacto de la población, habría escasez de información o desperdicio masivo de recursos, diría yo. Muy bien. Celedonia Reyes. Buenos días, profesora y compañeros. Para mí el problema sería en la escuela. No se sabería los fracasos, los problemas que tendrían los estudiantes. Bueno, estaríamos a la ciega como no sabíamos los problemas los fracasos que una escuela tendría de fracaso de estudiantes que tienen la posibilidad de los problemas que enfrentan. Pues. Muy bien, Celedonia. Andy y Celedonia, por favor, cierren los micrófonos. Gabriela Acosta. Era de Ya va, profe. el mayor converso que uno tiene. Sí, bueno, yo digo que en el comercio, en el marketing, porque si no tuviéramos las estadísticas, se puede analizar las ventas y las encuestas de los clientes para mejorar los productos. Puede ser el consumo, que muestran los productos más populares en el supermercado, o sea, en otros negocios. Muy bien, Gabriela. Buenos días, profesora, compañeros. Bueno, yo ahí investigué varios, pero a mí el que me llamó más la atención es, por ejemplo, a la hora de predecir fenómenos naturales. O sea, no existiría eso y tendríamos más riesgo, por ejemplo, a perder vidas y a estar desconocidos en lo que es ese tema. O sea, no sabrían en qué momento más o menos puede haber un huracán, una tormenta. Exactamente, Yaxianis. Katia Cedeño. Katia. Pienso que... Dame un momentito, mamá. Pienso que en el caso de las personas que utilizan los juegos de azar o los que tienen que ver con las loterías, los sorteos, las tómbolas, no habría como una forma de saber por lo menos qué tan baja o qué tan alta es la probabilidad pues de uno ganar o perder. Esto inclusive también se podría aplicar como a los juegos, los deportes, conociendo pues datos históricos más que todo. Ok. Alberto Aparicio. Bueno,
si no existiera la estadística, tampoco se puede tener un control de lo que es los bancos. No había un control, ¿verdad? Todo el mundo se robaría la plata y no se dieran cuenta de qué es lo que está pasando, si hay desfalco o no en el banco. Correcto, no habría un registro de las deudas que tenemos, entonces eso sería algo interesante también. Eh, Profesor Cubilla. Profe, yo diría que colapsaría el hospital regional o la sala de hemodiálisis de Chiriquí, ya que ellos necesitan tener un control de qué cantidad de pacientes tienen y cuántas máquinas para hacer la diálisis a sus pacientes, profesora. Si no supiéramos esos datos estadísticos, los pacientes podrían hasta fallecer porque no tenemos esa máquina, profesora. Ok, muchas gracias a todos los que participaron. De hecho, a eso era el objetivo de la clase, a llevarnos a analizar más allá de simplemente números y de lo que nosotros damos en nuestras aulas de clase o lo que vayan a dar algunos en las aulas de clase, de la importancia que tiene la enseñanza de la estadística, y no solamente la enseñanza de la estadística, sino la didáctica de la enseñanza de la estadística. O sea, de nosotros depende que a futuro nuestros estudiantes puedan hacer ese tipo de análisis, puedan tomar decisiones y puedan aplicar esta rama de la matemática que es tan importante para su diario vivir. En plataforma ustedes van a encontrar para la siguiente semana asignaciones que únicamente deben subir a la plataforma. Van a encontrar el material de apoyo y las asignaciones que ustedes van a tener allí que resolver. Y entonces nuestra siguiente clase de manera virtual sincrónica va a ser el día 26 de julio a las 8 de la mañana. Como les dije, yo paso lista a inicio de clase y a final de clase para entonces complementar el 5% que corresponde a la clase sincrónica de hoy y la asincrónica que ustedes tendrán en el día 12 de julio. Abel López. Presente, profe. Adriana López. Se me desconectó. Esperen un momentito aquí. Un momentito que se desconectó la plataforma CIRAD de registros cuando hubo el apagón de la luz. Profe, otro dato ahí de la estadística dice en lo Gracias. deportivo, los equipos deportivos no podrían analizar el desempeño de los jugadores. Como ahorita mismo estamos en un evento mundialista, también la estadística tiene que ver en lo deportivo, profe. Claro que sí. Ahora es que estoy entendiendo un poquitito acerca de ese mundo del fútbol. Me he percatado de eso, de que la estadística es parte fundamental de cuando comienzan a hablar, este jugador tuvo tanto tiempo de posesión, este equipo tuvo tanto tiempo de posesión del balón, y si ustedes veían allí, habían hasta gráficos que mostraban cuánto era el tiempo y eran que los equipos tenían, pues. Sí, los goles, las participaciones y todo eso. Sí, sí. A mí no me gusta nada el fútbol, pero sí pude percatarme cuando vi algunos partidos de eso que usted menciona, de que la estadística era parte también de este mundial. Y es Y bueno, interesante. profesor, hay que decir de los políticos, que es el que más uso le da a la estadística, porque en base a la información estadística que tiene, elaborar su plan de proyectos, de trabajo y eso, aunque nunca la cumplen, pero ¿cómo le dan uso a la estadística? Sí, exactamente. Y de acuerdo a la estadística también nos damos cuenta quién es nuestro nuevo presidente, quién es el nuevo diputado, el alcalde. Eso es importante conocerlo y mencionarlo en nuestras clases cuando nosotros estemos dando esta rama, porque los estudiantes, cuando no entienden la importancia de algo, no le toman atención. Entonces, empezar la premisa con qué pasaría, en vez de enseñarles por qué debo darles estadística, entonces, ¿qué pasaría si no la diéramos? ¿Qué pasaría si no la estudiáramos? ¿Qué pasaría si no existiera? Eso es lo que quiero que quede en sus mentes siempre. Abel López, disculpe que le tome nuevamente la asistencia, pero el sistema se me había cerrado. Presente.
Voy rapidito porque sé que tienen otra clase. Los que ya voy llamando pueden ir saliendo. Adriana López. Presente, profesor. Alba Yolinet. Alberto. Presente. Estudiante Alberto y estudiante Jonathan Cubilla. ¿Me pueden escribir al privado, por favor? Ok. Andrés Carpintero. Andrés. Presente. Celedonia Reyes. Presente. Clavela Ellington. Presente. Daniel. Presente, profe. Deyanira. Presente, profe. Emilda. Presente, profe. Félix. Presente. Gabriela. Presente. Irene. Isaac. Isabel. Jonathan Cubilla. Presente, profe. Pueden ir saliendo los que ya les llamé, por favor, para que entren a su otra clase. José Pastor. Presente, profe. José Sebastián. Katia. Presente, profe. Kenia. Magdalena. Maite Tuti. Marta Aguilar. Presente, profesora. ¿Quién habló, Marta o Maite? Marta. Presente, profesora. Ok. Miguel. Profe, presente. Disculpe, estaba ahí subiendo las asignaciones en la plataforma. Ok. Milagros del Carmen. Presente, profe. Naidet Giselle. Oniel. Presente, profesora. Ovaldino. Presente, profesora. Rubén Ábrego. Presente, profesora. Pueden ir saliendo. Shirley Martínez. Presente, profe. Silvia. Steven. Presente, profe. Presente, profesora. Silvia me contestó. Silvia, ¿está allí? Sí, sí. Ok. Presente, profesora Steve. Víctor. Yamilet. ¿Quién contestó? Víctor. Yamilet. Yaxianis. Presente, profesora. Jason. Presente, profesora. Jessica. Presente, profe. Yuslibet. Presente, profesor. Listo, entonces pueden salir todos ya y pueden ir a sus otras clases. Un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Que tengan buen día. Gracias, profesora.